Hay algo que nadie te dice sobre viajar con amigos. No importa si es la playa, la montaña o una ciudad que nunca han visitado. Siempre hay un momento. Un segundo exacto en el que el ambiente cambia. Las risas bajan. La música se apaga. Y alguien dice: ¿escucharon eso? La mayoría de las historias de terror no empiezan en casas abandonadas. Empiezan así. Con amigos. Con confianza. Con la idea de que nada puede salir mal porque están juntos. Pero estas tres historias reales demuestran lo contrario. Porque cuando estás lejos de casa, cuando no hay señal, cuando el mapa deja de cargar, te das cuenta de algo aterrador. No conoces el lugar. No conoces lo que pasó allí. Y no sabes si quieren que estés ahí. La primera historia comienza con una simple escapada de fin de semana a una cabaña en las montañas. Una reserva barata. Un lugar aislado. Perfecto para desconectarse. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Se desconectaron. De todo. Incluyendo la realidad. Pero antes de empezar, quiero que pienses en el último viaje que hiciste con tus amigos. ¿Hubo algún momento incómodo? ¿Alguna sensación extraña que decidiste ignorar? Después de escuchar esto, puede que entiendas por qué no deberías hacerlo. La cabaña que no aparecía en el mapa. Todo comenzó como cualquier otro viaje improvisado. El protagonista se llamaba Daniel Rojas. Tenía 24 años, estudiaba arquitectura y era el tipo de persona que siempre organizaba los planes. Fue él quien encontró la cabaña. Un anuncio sencillo. Fotos normales. Precio sospechosamente barato. Ubicada en una zona montañosa a las afueras de la ciudad. Aislada. Perfecta para desconectarse. Daniel convenció a sus 4 amigos, Andrés, Lucía, Mateo y Sofía. Será épico, les dijo. Y durante el trayecto, lo fue. Música alta. Ventanas abajo. Risas que parecían no terminar. Hasta que el GPS dejó de dar instrucciones. La pantalla se congeló. Señal perdida. Debe ser la zona, dijo Daniel, intentando sonar tranquilo. Pero cuando levantaron la vista, ya no había carretera asfaltada. Solo un camino de tierra rodeado por árboles demasiado altos. Y el silencio. Ese silencio incómodo que no sabes explicar. La cabaña apareció entre los árboles como si hubiera estado esperando. Madera oscura. Ventanas negras. Sin luces encendidas. No había vecinos. No había otras casas. No había nada. Daniel bajó primero. Lo primero que notó fue que no había número en la fachada. Ni buzón. Ni señal de que alguien viviera allí recientemente. Pero la puerta estaba abierta. Eso lo inquietó. Seguro el dueño la dejó lista para nosotros, dijo, aunque nadie había mencionado que habría un dueño. Entraron. El interior estaba limpio. Demasiado limpio. Sin polvo. Sin fotos. Sin objetos personales. Como si la casa existiera solo para ser ocupada, temporalmente. Sofía intentó conectarse al wifi. No había red. Mateo buscó señal en su teléfono. Sin servicio. Daniel revisó el correo para confirmar la reserva. No cargaba. Bueno, estamos oficialmente incomunicados, bromeó Andrés. Pero nadie rió. La noche cayó rápido. Más rápido de lo normal. A las 9 de la noche ya parecía medianoche. Cenaron, jugaron cartas, intentaron mantener el ambiente ligero. Hasta que Lucía preguntó algo que cambió todo. ¿Alguien más siente como si nos estuvieran observando? Rieron nerviosamente.
hasta que se fue la luz. La cabaña quedó completamente a oscuras. Ni siquiera la luna parecía iluminar lo suficiente. Daniel usó la linterna de su celular. La batería marcaba 12%. No recordaba haberla usado tanto. Fue entonces cuando escucharon el primer sonido. Un golpe seco. Arriba. En el techo. Como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Todos se miraron. «Puede ser una rama», dijo Mateo. Segundo golpe. Más lento. Más pesado. No rodando. Pisando. Pasos. Lentos. Arrastrados. Caminando sobre el techo. Daniel sintió como el estómago se le contraía. Nadie habló. El sonido recorrió el techo de un extremo al otro. Y se detuvo justo encima de la sala. Silencio. Luego, 3 golpes en la puerta principal. Firmes. Espaciados. Como si alguien supiera exactamente que estaban allí. Sofía empezó a llorar. Andrés se acercó a la ventana. No hay nadie. Pero Daniel sí vio algo. En el suelo, frente a la puerta. Huellas. Mojadas. Perfectamente marcadas en la madera del porche. El problema es que no estaba lloviendo. Nadie durmió. A las 3:12 de la madrugada, Daniel decidió revisar su correo nuevamente. Y esta vez cargó. Pero no encontró la reserva. Ni confirmación. Ni recibo. Ni el anuncio original. Entró a la aplicación donde había reservado. La conversación con el supuesto anfitrión no existía. Revisó su cuenta bancaria. No había ningún cargo. Era como si nunca hubieran alquilado nada. Como si nunca debieran estar ahí. Y en ese momento, se escuchó algo dentro de la casa. No arriba. No afuera. Dentro. Un crujido en el pasillo. Como una puerta cerrándose lentamente. Todos estaban en la sala. Nadie se había movido. Daniel tomó la linterna. Caminó hacia el pasillo. Cada paso hacía que la madera crujiera. Al llegar al final, vio que la puerta del baño estaba abierta. Pero estaban seguros de haberla cerrado. Empujó lentamente. Y lo que vio hizo que se le helara la sangre. El espejo estaba empañado. Como si alguien hubiera estado respirando frente a él. Y escrito con el dedo. Había una frase. No eran invitados. Daniel escuchó detrás de él. Respiración. Muy cerca. Se giró. No había nadie. Pero la linterna parpadeó. Y durante ese segundo de oscuridad, juró haber visto una silueta en el reflejo del espejo. Parada detrás de él. No esperaron al amanecer. Salieron corriendo. Ni siquiera cerraron la puerta. El coche tardó varios intentos en arrancar. Cuando finalmente lo hizo, Daniel miró por el retrovisor. La cabaña estaba allí. Inmóvil. Oscura. Pero en la ventana del segundo piso, había algo. Una figura. Observándolos. Sin moverse. Sin parpadear. Semanas después, Daniel no podía dejar de pensar en lo que pasó. Así que volvió. Solo. Quería pruebas. Quería demostrar que no estaba loco. Siguió las mismas coordenadas. El mismo camino. Pero cuando llegó, no había cabaña. No había porche. No había huellas. Solo bosque. Árboles intactos. Como si nada hubiera estado allí jamás. Daniel revisó las fotos del viaje. Habían tomado varias frente a la cabaña.
En todas. Detrás de ellos. Entre los árboles. Se veía la misma silueta. En cada foto. En cada ángulo. Siempre observando. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que en la última imagen, la silueta ya no estaba en el fondo. Estaba mucho más cerca. Justo detrás de Daniel. Y él no lo recuerda. Si alguna vez te has quedado en un lugar aislado, si alguna vez has sentido que algo no encajaba, quédate hasta el final. Porque la próxima historia te hará pensar si es bueno viajar con amigos. El atajo. El protagonista se llama Mauricio Herrera. Tenía 27 años y era el único del grupo que realmente odiaba manejar de noche. Pero ese viernes no tenía opción. Él era el dueño del auto. Y también fue quien cometió el error. El viaje era simple, carretera rumbo a la playa, 4 amigos, 5 horas de trayecto. Mauricio, Carla, Iván y Diego. Música alta. Ventanas cerradas por el frío. Conversaciones cruzadas. Todo normal. Hasta que el GPS habló. Ruta alternativa disponible. Ahorra 48 minutos. Iván fue el primero en decirlo. Tómala. Así llegamos antes. Mauricio dudó. La línea azul del mapa se desviaba hacia una carretera secundaria que no conocía. Pero 48 minutos menos sonaban tentadores. Giró el volante. Y en ese momento, sin saberlo, dejó la carretera principal. Los primeros minutos fueron tranquilos. La carretera estaba asfaltada, aunque más estrecha. Sin luces. Sin tráfico. Sin casas. Está raro que nadie use este atajo, murmuró Carla. Mauricio intentó reír. Pero sentía algo extraño. El silencio. No el del coche. El de afuera. Ni grillos. Ni viento. Ni animales. Como si el sonido no existiera en ese lugar. Después de 20 minutos, pasaron por un pequeño pueblo. Un letrero oxidado marcaba el nombre, pero estaba tan desgastado que no se podía leer. Las casas eran bajas. Antiguas. Con ventanas oscuras. No había faroles encendidos. No había autos estacionados. No había señales de vida. ¿Qué hora es?, preguntó Diego. Las 11:43, respondió Mauricio. Pero algo no cuadraba. Sentía que llevaban más de una hora en esa ruta. Carla estaba grabando historias para redes. Solo por aburrimiento. Giró la cámara hacia la ventana trasera mientras decía: estamos en el pueblo más muerto del mundo. Y ahí apareció una figura. Al fondo de la calle. Alta. Delgada. Completamente inmóvil. No se movía. No hacía nada. Solo estaba allí. Carla no lo notó en el momento. Nadie lo hizo. Hasta que, 5 minutos después, revisó el video. Oigan, ¿quién es ese? Mauricio miró por el retrovisor. No había nadie. La calle estaba vacía. Revisaron el video otra vez. Ahí estaba. Quieto. Observando el coche. Y algo más. No parecía estar apoyado en el suelo. Sus pies no tocaban claramente el pavimento. El coche comenzó a fallar. Primero las luces del tablero parpadearon. Luego la radio se apagó. Y finalmente, el motor murió. Silencio total. El auto quedó detenido en medio de la calle. Mauricio intentó girar la llave. Nada. Otra vez. Nada. El celular no tenía señal. Ninguno.
Diego miró por la ventana trasera. Y su voz cambió. «Está más cerca». Mauricio sintió un frío recorrerle la espalda. La figura ya no estaba al fondo. Estaba a mitad de la calle. No caminando. No corriendo. Simplemente. Más cerca. «Eso no tiene sentido», susurró Carla. Iván comenzó a grabar. La cámara temblaba. La figura inclinó la cabeza. Lentamente. Demasiado. El ángulo no era natural. El cuello parecía doblarse más de lo posible. Mauricio dejó de intentar encender el coche. Ahora solo miraba. Y entonces sucedió algo peor. La figura dio un paso. El sonido no coincidió con el movimiento. Como si el cuerpo estuviera desfasado. Un segundo adelantado. Un segundo retrasado. No se movía como algo vivo. Se movía como una mala reproducción de lo que es humano. Y de pronto, el coche arrancó solo. Sin que Mauricio tocara la llave. El motor rugió. Las luces volvieron. Y la figura ya no estaba frente a ellos. Estaba al lado del coche. Justo junto a la ventana de Diego. A centímetros. Pero Diego no gritó. No reaccionó. Se quedó completamente inmóvil. Mirando al frente. Como si no pudiera verla. Mauricio aceleró. El coche salió disparado. Nadie habló durante varios kilómetros. Cuando finalmente recuperaron señal, revisaron el video. La figura ya no aparecía. En ningún momento. El fondo estaba vacío. «Esto no es el mismo video», dijo Iván. Pero lo era. Mismo minuto. Misma duración. Solo que ahora había algo diferente. Un sonido. Si subían el volumen al máximo, se escuchaba un susurro. Muy bajo. Repetitivo. Carla lo aisló después. Y cuando limpiaron el audio, se entendieron dos palabras. «Regresen». Mauricio sintió el estómago caerle. Revisó el GPS. La ruta alternativa ya no existía. El mapa mostraba solo la carretera principal. Como si jamás hubieran salido de ella. Días después, Mauricio notó algo extraño. El kilometraje del auto marcaba 312 kilómetros más de lo que el viaje justificaba. Eso significaba que habían recorrido una distancia imposible. Además, el reloj del coche estaba adelantado 2 horas y 17 minutos. Pero lo más inquietante fue Diego. Desde esa noche, Diego no volvió a ser el mismo. No hablaba del tema. No respondía cuando le preguntaban qué vio por la ventana. Y una semana después, Mauricio recibió un mensaje suyo. Solo decía: «Creo que no nos dejó ir». Mauricio intentó llamarlo. Nunca contestó. Esa fue la última vez que supo de él antes de que desapareciera durante 2 días completos. Cuando volvió, dijo que se había ido a despejar la mente. Pero había algo diferente en su mirada. Algo vacío. Algo distante. Y lo peor es que cuando Mauricio revisó la última grabación del celular de Iván, encontró un solo fotograma que antes no estaba. Un frame aislado. Oscuro. Distorsionado. Donde se ve claramente la figura. Sentada en el asiento trasero del coche. Entre ellos. Desde el principio. Y lo que Mauricio descubrió meses después. Sobre ese pueblo que no aparece en ningún mapa. Es lo que hace que esta historia sea todavía más perturbadora. Porque el lugar donde el coche se detuvo no figura como un pueblo abandonado. Figura como algo mucho peor. Habitación 214.
La protagonista se llama Valeria Montes. Tenía 26 años y era la más organizada del grupo. Fue ella quien eligió el hotel. Año Nuevo. Cusco, Perú. 6 amigos. 5 días de celebración. El hotel era antiguo, elegante, con paredes gruesas y pasillos largos cubiertos de alfombra roja desgastada. En las fotos se veía encantador. Histórico. Pero había algo que llamó la atención de Valeria antes de reservar. Una reseña breve. 3 líneas. Todo bien, excepto la habitación 214. No la pidan. No insistan. No había explicación. Valeria pensó que era una broma. Reservó sin darle importancia. Al llegar, el recepcionista, un hombre mayor, demasiado serio para ser Año Nuevo, los recibió sin sonreír. Valeria entregó su nombre. El hombre tecleó lentamente. Frunció el ceño por un segundo. Y luego dijo: Habitación 214. Valeria parpadeó. ¿No estaba en remodelación? El recepcionista levantó la vista. No. Le entregó la llave física. Una llave antigua. Metálica. No tarjeta. Ese detalle le incomodó más de lo que debería. Subieron por escaleras. No había ascensor. El pasillo del segundo piso era más frío que el resto del hotel. La alfombra amortiguaba los pasos. Demasiado silencio. La puerta 214 estaba al final. Aislada. Sin habitaciones contiguas visibles. Era amplia. 6 camas. Un balcón cerrado. Un espejo grande frente a la cama principal. Nada fuera de lugar. Pero el aire se sentía pesado. Como si el cuarto hubiera estado cerrado mucho tiempo. Diego bromeó diciendo que parecía la típica habitación de película de terror. Rieron. Valeria dejó su maleta frente al espejo. Y por un segundo, juró que su reflejo tardó una fracción más en imitar su movimiento. Fue mínimo. Tan mínimo que dudó de sí misma. La noche transcurrió entre fiesta, risas y música en la plaza central. Regresaron al hotel cerca de las 2:30 de la madrugada. Cansados. Eufóricos. Se quedaron dormidos casi de inmediato. Excepto Valeria. Algo no la dejaba descansar. El silencio. No era el silencio normal de la madrugada. Era un silencio comprimido. Como si el sonido estuviera siendo absorbido por las paredes. Valeria miró el reloj del celular. 3:33 de la madrugada. Justo cuando lo dejó sobre la mesa, escuchó un roce. Suave. Como un dedo deslizándose sobre vidrio. Abrió los ojos lentamente. El espejo frente a la cama estaba empañado. El aire acondicionado seguía encendido. Eso no tenía sentido. Se incorporó. Y vio algo formándose. Letras. Alguien estaba escribiendo desde dentro del vapor. No están solos. El mensaje apareció completo. Nadie más se movía. Todos dormían. Valeria encendió la luz de golpe. El espejo estaba limpio. Seco. Sin ninguna marca. Despertó a los demás. Revisaron cada rincón. Nada. Fue un sueño, dijo alguien. Valeria quiso creerlo. Hasta que recordó algo. Antes de dormir, había dejado su cámara grabando en modo nocturno. Solo por curiosidad. Apuntando al centro de la habitación. A la mañana siguiente, revisaron el video. La marca de tiempo avanzaba normal. 2:58. 3:10. 3:29. 3:33. Todos dormidos.
incluida Valeria. Pero a los pocos segundos, ella se sienta en la cama. Movimiento lento, mecánico. Camina hacia el espejo, con los ojos abiertos, pero no parpadea. No enfoca nada. No parece consciente. Extiende el dedo y escribe algo en el espejo. Las palabras no se ven claras en cámara. Luego regresa a la cama. Se acuesta y vuelve a la misma posición exacta, como si nada hubiera pasado. Valeria sintió que el estómago se le vaciaba. «Yo no recuerdo haberme levantado», susurró. Y lo más perturbador, cuando ampliaron la imagen, se dieron cuenta de algo. Mientras Valeria escribía, en el reflejo del espejo no aparecía sola. Había una segunda silueta detrás de ella, muy cerca, observando. Pero en la habitación no había nadie más de pie. Bajaron a recepción. Valeria exigió explicaciones. El recepcionista los miró confundido. «La 214 está en mantenimiento desde hace meses», dijo. Valeria sintió el frío recorrerle los brazos. «Pero, esa es nuestra habitación». El hombre negó lentamente. «Este hotel tiene 213 habitaciones. No existe la 214. Valeria mostró la llave. El recepcionista la tomó. La observó. Y su expresión cambió. No dijo nada. Solo llamó a otro empleado. Subieron juntos al segundo piso. Caminaron por el pasillo. Pero cuando llegaron al final, no había puerta 214. Solo una pared continua. Alfombra intacta. Como si jamás hubiera existido una habitación allí. Valeria miró a sus amigos. «Está justo aquí». Pero no estaba. Corrieron de vuelta a su habitación. La puerta seguía ahí. Entraron. El cuarto estaba igual. Maletas. Camas. Espejo. Pero algo había cambiado. En la pared donde debería estar la puerta del baño, había una grieta. Fina. Vertical. Como si la estructura estuviera mal alineada. Y del otro lado, se escuchaba respiración. Lenta. Sincronizada. 6 respiraciones. Pero eran 7 personas en la habitación. Valeria dejó de respirar para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La séptima respiración no se detuvo. Seguía allí. Independiente. Constante. Como si algo más estuviera respirando dentro de la pared. Hicieron el check-out ese mismo día. El recepcionista no pidió explicaciones. Solo les entregó la factura. Valeria la revisó en el taxi. Habitación asignada, 203. No 214. Regresó al hotel una semana después. Sola. Necesitaba respuestas. Pidió subir al segundo piso. Contó las puertas. 201. 202. 203. Hasta 213. No había espacio para otra habitación. Pero al llegar al final del pasillo, sintió algo. El aire se volvió más frío. Miró la pared. Y por un segundo, vio el número, marcado suavemente bajo la pintura, como si alguien hubiera intentado cubrirlo. Y en ese instante, su celular vibró. Era un video, enviado desde su propia galería, grabado a las 3:33 de la madrugada la noche anterior. No recordaba haberlo filmado. Lo abrió.
La cámara apuntaba al espejo. Vacío. Oscuro. Y lentamente, desde el reflejo, alguien escribió con el dedo. Ahora sí estás sola. Y lo que Valeria encontró cuando intentó borrar ese video es lo que convierte esta historia en algo mucho más grande que una simple habitación inexistente. Porque la 214 no desaparece. Solo cambia de huésped. Hay algo que conecta estas tres historias. No es la cabaña. No es la carretera. No es el hotel. Es el mismo patrón. Un grupo de amigos. Un lugar desconocido. Una decisión aparentemente insignificante. Y luego, la sensación de que algo ya estaba ahí antes de que ellos llegaran. Daniel encontró una cabaña que no existe. Mauricio tomó un atajo que no aparece en ningún mapa. Valeria durmió en una habitación que oficialmente nunca estuvo allí. 3 lugares distintos. 3 contextos distintos. Pero la misma idea. Como si ciertos espacios no fueran errores, sino puertas. Lugares que no están diseñados para turistas, ni viajeros, ni curiosos. Tal vez no fue coincidencia que el GPS fallara, que las reservas desaparecieran, que los números cambiaran. Tal vez esos lugares no quieren ser encontrados. Pero cuando alguien los encuentra, no siempre los dejan ir del todo. Y ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has aceptado un atajo? ¿Una oferta demasiado barata? ¿Una habitación disponible cuando no debería estarlo? La próxima vez que viajes con amigos y algo se sienta extraño, escucha esa sensación. Porque tal vez no estás llegando a un destino. Tal vez estás entrando en algo. Si estas historias te hicieron dudar aunque sea un segundo, escribe en los comentarios. ¿Viajarías igual después de escuchar esto? Y dime algo más. Si tuvieras que elegir uno de estos 3 lugares para pasar una noche, ¿cuál sería? Te leo. Y recuerda, algunos viajes crean recuerdos. Otros crean advertencias. Voy a decirte algo importante. Las personas que ignoran estas historias suelen repetir los mismos errores. Aceptar el atajo. Confiar en la oferta barata. No cuestionar la habitación equivocada. Si no quieres ser uno de ellos, suscríbete. Porque cada semana subo historias reales que te enseñan qué señales no debes ignorar. Y antes de irte, comenta una sola palabra. Regresen. Si escuchaste el susurro,